Sí, 2, 3, sí, probando. Sí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. Sí. Sí, sí, 1, 1, 1. 2, 3, probando micro 1, micro 1, micro 1. Bianco, bianco, bianco. Yalo, 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 yalo. Bianco. Micro 2, bianco. Yalo. Glu, 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 glu. Que se ponga verdecito de acá abajo. Ya suena. Bueno, buenos días, compañeros, compañeras, compañeres. Es un placer estar
en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pues presentando este informe Chiapas en la espiral de la violencia armada y criminal entre el caos gubernamental, la delincuencia organizada y los caminos de la lucha y la resistencia. Este informe, bueno, lo estamos presentando en el marco de nuestro 36 aniversario del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y bueno, además de saludarles a quienes están acá presentes, pues también saludamos a todas quienes nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo en nuestra plataforma Fraiba. Y pues bueno, agradecer también al Centro Pro por el espacio, por el acompañamiento siempre en las presentaciones de nuestros informes, de nuestros trabajos y bueno, también a las compas, los compas que nos acompañan el día de hoy en la mesa, Santiago Aguirre, Citlali Hernández, Violeta Núñez y Dora Roblero. Y bueno, decirles que en este informe pues presentamos la realidad que observamos y documentamos desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ahí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que tenemos nuestra base, pero que trabajamos en todo el territorio del estado de Chiapas. Y bueno, en el informe que tienen acá y que pueden tomar uno, bueno, presentamos y describimos en 8 capítulos pues la situación de violencia importante que vivimos en el estado en medio de un negacionismo del sexenio anterior, de la administración anterior y pues también una parafernalia del gobierno actual que está cobijado por un espectáculo mediático, ¿no? El objetivo que nos planteamos con este informe pues es dejar una huella de este periodo difícil por el que hemos atravesado en el estado de Chiapas, donde, bueno, precisamos con datos documentales que provienen de fuentes directas e indirectas, pues las circunstancias de lo que es una verdadera crisis humanitaria y los impactos a la población civil, ¿no? Damos cuenta también del contexto en el que las resistencias y procesos de lucha y de quienes luchan por la vida, pues bueno, caminan a contrapelo con apuestas por construir en común pues una continuidad de esta humanidad junto a la diversidad de pueblos y comunidades que impulsan desde la fuerza de la dignidad. Pues sin más, vamos a iniciar con las participaciones. Primero estará comentando los capítulos Violeta Núñez, que es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y además es colaboradora y conductora en Rompimiento TV. Ella, bueno, va a estar comentando una mirada desde Chiapas a la crisis del desplazamiento forzado, también el capítulo sobre violencia criminal e impactos a la población y finalmente el capítulo de la guerra contra los pueblos. Violeta, pues te agradecemos mucho tu presencia. Adelante. Al contrario, muy buenos días a todos y a todas. Gracias a las que están aquí presentes y a los que nos están siguiendo en redes también sociales. Muchísimas gracias a nombre de Rompeviento TV y de la UAM Xochimilco. Agradecemos mucho la invitación para poder comentar este informe que se está presentando el día de hoy, Chiapas en la espiral de la violencia armada y criminal. Voy a iniciar, bueno, también agradecer a Carlos, a Dora, a Citlali y a Santiago que vamos a compartir aquí estos minutos y esta mesa donde vamos a hacer esta presentación. Quiero iniciar comentando que el informe es un documento pues con muchos datos, ya ustedes lo podrán ver, con una riqueza en términos de datos de instituciones internacionales, también oficiales, gubernamentales, pero para mí lo más rico y lo más importante es con un amplio
histórico trabajo de campo, como ya lo decía ahorita muy bien Carlos, y con testimonios de las y con las víctimas. Eso es una de las situaciones que a mí me parece muy importante que está aquí presente. Y bueno, este informe evidencia también con cifras la situación de la violencia, las múltiples violencias, que eso es lo que hay que decir, que se están viviendo en el estado de Chiapas, y que hay que decir una situación muy importante que no se reduce a la situación del número de homicidios como lo vimos en el sexenio anterior. Al decir el presidente, Chiapas no es prioritario porque ahí no se presenta una gran cantidad de homicidios. Y entonces, por ende, con esta argumentación, el expresidente pues indicó que había otros estados prioritarios porque ahí se presentaban estos homicidios de una manera masiva y que acá no había entonces una situación de violencia. Y lo que viene a develar este informe desde mi perspectiva es una multiplicidad de violencias, muy también, unas de ellas estructurales muy profundas, y entonces decimos, pues está mostrando una realidad que decimos no se reduce, y otra vez lo repetimos, a este número de homicidios, pues que es lo que ha llevado el foco de atención desde el gobierno federal a estas otras entidades. Eso nos parece muy importante. Y bueno, va también revelando los procesos complejos que se están viviendo al interior del estado de Chiapas en las diferentes geografías, de los diferentes, de las expresiones diferentes, distintas de violencia que hay en los distintos territorios, en estas distintas geografías, y bueno, que se extiende por comunidades, pueblos, municipios, diversas regiones, ejidos, organizaciones, bases de apoyo zapatistas, y en general en el tejido social comunitario. Eso nos parece que hay que resaltarlo de una manera muy importante. Y entre los temas que están imbricados, ustedes van a encontrar una multiplicidad de temas, pero me parece que hay que poner el foco en lo que son las Fuerzas Armadas, no solamente el Ejército, sino en conjunto las Fuerzas Armadas, la minería, los megaproyectos, el crimen organizado, las desapariciones y desplazamientos forzados, las violencias a pueblos indígenas, al EZLN, a las bases de apoyo, como ya decía, la economía y violencia criminal, que ese es otro tema que está también muy presente aquí, como parte también medular de estas violencias que se están viviendo, el despojo y la acumulación por desposesión. Son algunos de los temas que están presentes en este informe. Yo me enfocaré a tres temas, como ya decía Carlos, lo haré rápidamente también para que podamos tener un diálogo y que los demás también puedan participar. Hay un tema que me parece fundamental, que es con el que abre el informe, que es el desplazamiento forzado. Ese es uno de los temas que me parece y que agradecemos mucho poner el foco al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y que otra vez decimos no se reduce a un número particular de homicidios, sino estamos viendo estas otras violencias y en específico este desplazamiento forzado que se está viviendo, un desplazamiento pues que tiene ciertas particularidades. Y voy a retomar algunos datos que me parece importante compartir con todos ustedes, con los que están aquí, con la mesa y con quienes nos siguen. Este informe que he retomado, el informe global sobre desaparición, desplazamiento interno 2024, que habla de 75.9 millones de personas que viven esta condición en el mundo. Y en América Latina, 2.8 millones de desplazados internos por una situación de desastres naturales, por conflictos y violencia. Ahí ya se va perfilando cuáles son algunas de estas causas en específico. Y bueno, una situación ya particular en México, ahorita daremos algunas cifras en específico sobre México, hablan de 40 hechos en al menos 11 estados de esta situación de desplazamiento por violencia ya en específico, y estamos hablando del estado de Chiapas, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y el Estado de México. Y bueno, a este informe
se agrega también el informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ese dato también me parece importante, que señala que en México hay 386,000 personas que viven este desplazamiento interno. Y resaltan ellos en este informe, que es rescatado por el FRAIBA, Chiapas, Michoacán y Zacatecas con el 90% de estas personas internamente desplazadas. Ese es un dato que me parece muy importante. Y algunas de las causas que menciona, principalmente la número 1, delincuencia organizada, grupos paramilitares y agentes del Estado, proyectos de desarrollo, incluyendo ahí, me parece importante, minería y la tala ilegal, la extracción de hidrocarburos, construcción de presas, turismo, conflictos territoriales comunitarios, cambio climático y desastres naturales. Y también se agrega aquí un elemento importante que me parece que ha habido también desplazamientos internos por la edificación y consolidación de algunas áreas naturales protegidas. En el caso específico ya de Chiapas, el FRAIBA pues hace un recuento histórico que me parece importante y ubica este desplazamiento forzado interno desde los años 60. No es una situación nueva, pero sí que adquiere determinadas particulares recientemente. Hablan también de que a pesar de que esto data de una historia pues de largo pelo desde los años 60, también hacen referencia a 1994, a los 20,000 desplazados, pero insisto, se enfocan ya en un momento presente y dan un dato también que ya el año pasado se hacía referencia, pero que ahora se ha incrementado. Del año 2023, de enero del año 2023 a junio del año 2024, el número de desplazamientos internos, personas víctimas de este desplazamiento, aumentó a 15,780 personas. 15,780 personas que han sido desplazadas o que se han tenido que desplazar por estos motivos que ya decíamos, en Panteló, frontera Comalapa, Chicomucelo, Oxchuc, Las Margaritas, Huistán, Chenaló, Ocosinco, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia, Bellavista y Tila. Y bueno, aquí de una manera particular el FRAIBA indica que tan solo en la región frontera y sierra de este estado han sido desplazados a mano de la delincuencia organizada, ahí ya en específico por la delincuencia organizada, 8,190 personas. Esto evidencia definitivamente pues la agudización de una situación que decimos que es de una historia larga, pero en específico ahora por la delincuencia organizada esta situación se recrudece. Y ya de manera particular en algunos municipios y en ellos Ocosingo se vive también de una manera específica el 25% de estos desplazamientos y el 30% en frontera Comalapa, Chicomucelo, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia y Bellavista. En los Altos, el 15%. Perdón por iniciar con tantos datos, pero realmente me parece muy importante rescatarlos. Son datos que, insistimos, muestran estas otras violencias brutales que se están viviendo y que están teniendo una repercusión también, volvemos a decir, criminal en varios espacios y geografías de Chiapas, y que entonces nos permite ver estos datos, las magnitudes de lo que estamos diciendo, ¿no? En general dice también el FRAIBA que las causas de este desplazamiento tienen, por ejemplo, el 35% en disputas del territorio por parte de la delincuencia organizada y el 35% de la violencia contra insurgente, que también eso me parece muy importante como parte de este informe, que va dirigida a las bases, en específico a las bases zapatistas, y esto también es importante rescatarlo. Y hay algunos eventos en los que quisiera hacer énfasis también. El Observatorio de Desplazamiento Interno señala que el evento de desplazamiento por conflicto de mayor escala se vivió en el año 2023, entre el 21 y el 26 de mayo en frontera con Comalapa, en los límites con Guatemala, donde se vivió un desplazamiento de más de 4,000
personas, y aquí el énfasis ponerlo por temor al reclutamiento forzoso. Eso es otra de las situaciones que también está causando una situación de desplazamiento interno que no hay que dejar de ver. Y un dato que se agrega de una manera importante, comparándolo incluso con el informe del año pasado, es que en enero de 2024, en el desplazamiento u otro de los desplazamientos también que llaman la atención fue el que se llevó a cabo en Chicomucelo, Socoltenango y La Concordia, con más de 2,300 personas de diferentes comunidades de estos municipios, ¿no? O sea, esto va agregando también pues, a estos datos que se viven de esta situación. Y bueno, aquí una cuestión importantísima que me parece que es señalada por este informe, es que este desplazamiento forzado por violencia generalizada también está provocada por la acción, omisión o aquiescencia de las Fuerzas Armadas. Eso hay que también señalarlo y enfatizar en eso. ¿Lo permite? ¿Quién lo permite? ¿Quién es omiso? ¿Quién posibilita que se lleve también a cabo este desplazamiento o esta ofensiva por parte de estos grupos del crimen organizado y que tenga o que las poblaciones se vean obligadas a desplazarse? Bueno, las Fuerzas Armadas también están ahí presentes y han sido testigos de esta situación. Y una situación importantísima de este primer capítulo es a quiénes se afecta más en estos desplazamientos forzados. Y es contundente el Centro de Derechos Humanos, Fraiba, son las niñas, los niños, los jóvenes y las mujeres y las personas de la tercera edad los más afectados por esta situación de desplazamiento que también decimos es una violencia también extrema que implica pues salir huyendo de las comunidades para salvar la vida e irse a otros territorios de manera interna o también como lo vimos en el caso de algunas comunidades también de la frontera que tuvieron que irse hacia Guatemala. Entonces, esto decimos contundentemente no es un homicidio, pero es una violencia estructural brutal y lo volvemos a poner aquí como parte central en el sentido de esto que decíamos en un principio, que se mantuvo un discurso permanentemente el sexenio anterior de que no era prioritario el Estado, porque ahí no se presentaba una violencia en términos reducida a este número de homicidios. Y bueno, finalmente en este primer capítulo, para pasar rápidamente a los otros capítulos o a las otras temáticas que me parecen también importante abordar, se hace desde mi perspectiva un llamado y que nosotros abrazamos también a rescatar esta ley general de previsión para atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno. El Fraiba comenta que esta ley fue aprobada en la Cámara de Diputados el año 2020, pero se quedó ahí únicamente ya sin darle seguimiento hasta que fue publicado este informe del Fraiba. Y me parece entonces que sería muy importante hacer un llamado al gobierno federal. En específico, el Fraiba señala a la Cámara de Senadores para que pueda seguir también el curso legislativo y que pudiera ser aprobada también, discutida, no, rediscutida en este nuevo contexto, esta ley general para, bueno, no solamente es para atender, sino prevenir y reparar integralmente este desplazamiento forzado interno. Ahí ponemos el énfasis y me parece un gran acierto que el Fraiba también haya iniciado con este tema que parece ser que no es también desde algunas instancias gubernamentales muy visibilizado y que tenemos que poner ahí el foco desde la academia, desde lo que es el periodismo y los centros de derechos humanos que son también parte medular ustedes en esta situación. Ahora, en términos, esto por supuesto que se teje con esta situación de violencia criminal, no está separado.
está ligada, varios de estos desplazamientos se ligan también con estas violencias y economías del crimen, y muchos de estos tienen como intención el trasiego de migrantes, las armas, el tráfico de armas, de drogas, de carros robados, el control de centros arqueológicos, que eso también hay que decirlo, como ustedes muy bien lo señalan, de especies endémicas, de mercancías robadas y en general de todas las economías legales e ilegales de todo tipo. Hemos visto también en el informe y en el trabajo que hemos hecho en Chiapas, pues cómo varios mercados también son controlados por el crimen organizado, los transportes y otras economías, como ustedes dicen, prácticamente es un acaparamiento de varias de estas economías que se tejen también con estas violencias criminales, economía del crimen que lleva a una situación violencia también criminal, ¿no? Y también aquí me parece que hay que rescatar un dato muy importante, que entre diciembre de 2023 y junio de 2024, el FRAIBA identificó también 257 hechos de violencia asociados a la criminalidad en el territorio de Chiapas. Ese también es un dato que me parece importantísimo, y de estos, en 138 eventos, se cometieron uno o más asesinatos, y en 73 de estos se registraron enfrentamientos y agresiones. Y en 38 hechos, el FRAIBA documenta pues el hallazgo de un patrón que se dio. Por ejemplo, dice el FRAIBA, se trató del hallazgo de cuerpos humanos, ¿no? En 38 casos de asesinatos, el hallazgo de cuerpos humanos, y se vivía el siguiente patrón que ellos dicen, ¿no? Señas de torturas, desmembramientos, ataduras de pies y manos, así como tiros en la cabeza, varios de ellos acompañados de narcomensajes, ¿no? Ese fue parte también de este patrón que se vivió. Pero hay una situación que me parece aquí importantísima también poner énfasis, que es algo en lo que va a insistir el FRAIBA en esta situación de violencia criminal, es cómo esta violencia también, o la violencia que se vive actualmente en Chiapas, esta violencia criminal de estos grupos de la delincuencia organizada, corresponde a una mutación que ustedes señalan, ¿no? Una mutación que viene también de larga data. Ellos hablan de cómo estos grupos paramilitares que estuvieron o que fueron constituidos en el contexto de la contrainsurgencia zapatista y otros grupos que fueron también armados, finalmente sufren una mutación, ¿no? Hay varias mutaciones, y ellos dicen, ¿no?, que ante la ausencia de un proceso de transición hacia la paz, hacia la impunidad y hacia el negacionismo, bueno, se permitió que esta violencia armada que ya existía mutara ahora de diversas maneras y que diera como resultado, entre otras, ¿no?, pues estos grupos también que se alían con estos cárteles del crimen organizado. Y bueno, y en este contexto dicen, ya una vez que se identifican estas mutaciones, que también rescatando parte del informe anterior, pues que Chiapas es un territorio clave. Dicen ellos, no nos explicamos cómo desde antes no había sido parte de estos grupos del crimen organizado tan explosivamente como ahora, ¿no? Y señalan que se han identificado pues 6 rutas principales del tráfico de drogas, que eso también es algo que ellos ya habían identificado. Pero bueno, en estas mutaciones y en esta situación de violencia que se vive ahora de una manera particular, distinta a las violencias históricas que ya se vivían en estas geografías de Chiapas, uno de los objetivos, ¿no?, dicen ellos, es el control de la población por parte de estos grupos de la delincuencia organizada. Y este control de la población, dicen ellos, es la pieza fundamental.
Y bueno, aquí ellos aluden al trabajo que han tenido en la región frontera, que me parece muy claro como ellos lo van a explicar, y que en esta región frontera el control de la población ha implicado tener una base social que es utilizada para mantener retenes de control y vigilancia, para ver quién transita por ese territorio, asegurar los recursos para los grupos del crimen a través del cobro de derecho de piso, que esa es otra de las situaciones que está haciendo la población a partir de este sometimiento que están haciendo estos grupos de la delincuencia, de la delincuencia organizada, ¿no? Y también utilizar a las masas para manifestarse en favor de uno u otro grupo. También esa es otra de las situaciones que ellos ponen énfasis en esta situación. Y bueno, y también algo que vimos y que también aquí es documentado, pero que lo vimos también y que lo hemos vivido, es cómo estos grupos de población también son utilizados para hacer bloqueos e impedir o permitir, dependiendo del caso, la entrada de las Fuerzas Armadas. También ese es otro de los elementos que aquí se hace énfasis, es decir, se utiliza a la población como una especie, dicen ellos, de barrera humana. Y bueno, y eso lo vimos, lo hemos estado viendo no solamente a nivel de prensa con diferentes denuncias, sino como una práctica generalizada. Entonces, no solamente es el desplazamiento forzado interno por todos estos elementos de estas violencias criminales, sino también es el uso de esta población de esta manera, de una manera que también decimos, pues esa también representa otra forma de violencia que me parece a mí brutal, ¿no? Y hay una serie también de claves que ellos van dando, también que las agregan como parte de este control, por ejemplo, la captura de estructuras civiles organizativas, la captura de estructuras de poder local, que eso me parece también importantísimo, el reclutamiento, la violencia sexual, el control de la movilidad, que también eso impide que haya un libre movimiento por el territorio de toda la población en general en Chiapas, la restricción de servicios de abasto y una situación también importantísima que se vive a partir de este control de la población es la imposibilidad de denunciar y registrar los casos en general de violencia, pero también de desapariciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos en términos generales de que el gobierno federal dice, pues en Chiapas no hay un número de registro alto en términos de homicidios, pero tampoco de otros hechos de violencia, pues también vemos el control por parte de la delincuencia organizada de esta población, pero no solo de eso, sino también de algo que va a poner énfasis el Fraiba en términos del papel que tiene el Estado y el control entonces de otros elementos fundamentales que permiten estas diversas violencias. Y por ejemplo, han documentado el control de la delincuencia organizada, de los ayuntamientos municipales, que eso es una situación que ellos denuncian, de los agentes ministeriales, y también ellos rescatan cómo incluso algunos grupos de la delincuencia organizada han hecho la denuncia públicamente de la participación de algunos integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas, ¿no? O sea, es decir, pues hay una colusión de varias autoridades de varios niveles, pero no solo eso, también el papel, dicen ellos, del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, que también está presente en esta aquiescencia que ya estábamos comentando en términos del desplazamiento forzado, pero también del control de la población y de estas otras violencias. Y un caso en específico, por ejemplo, pues es lo que se vive en la región frontera, ¿no? Que tenemos información muy importante al respecto, ¿no? Que ustedes ya habrán visto el día de ayer, pero es, por ejemplo, la presencia de una manera considerable de las Fuerzas Armadas y también la posibilidad que hemos visto aún
con esta presencia de las Fuerzas Armadas, del control de algunos territorios, como por ejemplo en Chicomucelo, donde se llevó a cabo una masacre brutal el año pasado, en mayo de 2024, a 11 personas, una familia entera, entre ellos opositores a la extracción minera. Y lo que dice el Fraiba es que están presentes ahí las Fuerzas Armadas, han sido presentes de esta situación de extracción minera, de esta situación de violencia ya excesiva que llevó al asesinato brutal, a este crimen de estas familias, y no han hecho nada, ¿no? Esa es una situación también que ellos y ellas denuncian en este informe. Y bueno, y por último, ya con eso concluiría, esta guerra contra los pueblos también, que me parece que es uno de los capítulos, vendrá un capítulo adicional, pero es uno de los capítulos de cierre, que nos muestra muy bien cómo esta violencia también se teje con esta política extractiva que no se ha detenido, ¿no? Que digo, es consustancial al régimen de acumulación. Ellos también señalan, también con esta política extractiva, la agudización de esta situación de acumulación por desposesión, y presentan de manera muy clara cómo los pueblos son vistos como un obstáculo para el desarrollo de estos proyectos del capital que no han terminado. Y en específico, las comunidades organizadas y los colectivos que resisten son los que son vistos como un obstáculo. Y entonces aquí me parece que hay una explicación muy interesante de cómo hay que neutralizarlos y cómo se instrumenta una ingeniería de la represión, ¿no? Y entonces ellos documentan estas masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, torturas y privaciones arbitrarias de la libertad, ¿no? Es parte en general de lo que ellos, con lo que ellos van a cerrar prácticamente vendrá un capítulo, digo, de conclusiones más adelante, pero este informe. Y aquí me parece importantísimo es que ellos hacen una lista de 42 derechos humanos que están siendo violentados, y que también eso es otra forma de violencia también que se están viviendo en las comunidades que resisten a estos procesos también extractivos o a estos megaproyectos de desarrollo. Y también finalmente hacen un énfasis en toda la ofensiva que ha habido hacia los territorios zapatistas, hacia las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y ellos plantean, digo, además de entrar a la comunidad autónoma zapatista Nuevo San Gregorio, a la comunidad del Esfuerzo en Chilón y a la comunidad de la Resistencia, donde se muestra un patrón, enlistan una serie de elementos que se están presentando y que son 7, y haré referencia a ellos. 1, el despojo territorial. 2, el hostigamiento, agresiones y amedrentamiento. 3, violentar el derecho del acceso al agua, que eso me parece muy importante. 4, la privación a la soberanía alimentaria, ¿no? Muchas de las familias que salen a trabajar a las milpas, pues les disparan para que no sigan cultivando o no sigan cosechando, y esa es una situación, me parece a mí, gravísima de violencia, digo, además de impedirles el acceso al agua, que también sería otra gran violencia. Destruir lo que es la economía autónoma, y una situación muy importante es ir desacreditando esta construcción de autonomía que han tenido los pueblos en esos territorios. Y un último punto que ponen como parte de estas violencias generalizadas es una agresión permanente a los cuerpos territorios de las mujeres, ¿no? Si bien es cierto que ellos ya venían describiendo en estos desplazamientos internos que son las mujeres las más, mujeres, niños, niñas y hombres de la tercera edad, pero las mujeres también una de las más violentadas, que sufren además violencia sexual. Bueno, aquí en el caso también de los
pueblos zapatistas, la agresión hacia los cuerpos, territorios de las mujeres también ha sido otra de las constantes violencias, de estas múltiples violencias que se presentan, ¿no? Yo cerraré, además de agradeciendo al Centro de Derechos Humanos Fraiba, haciendo nada más un recuento breve de lo que pasó el día de ayer y que no me parece menor, a pesar de toda esta situación de violencia que hemos vivido, en específico en el territorio de Chicomucelo, Chiapas, y que ha sido brutal, y que parte de esta violencia generalizada que se vive ahí en específico ha sido por la situación de la mina en específico, ¿no? Por la extracción minera de la varita, que hay que decir que no solamente es la varita, hay muchos otros minerales. Visibilizamos esta situación de la varita, pero hay mercurio, hay titanio, hay oro, hay plata, hay platino, hay una riqueza inmensa que hemos ido documentando, y que parte de la guerra tiene que ver con esta inmensa riqueza extrema que se vive ahí, o esta riqueza extrema. Pues el día de ayer la Profepa, a lo mejor ya varios de ustedes están enterados, decidió, a mí me parece que en un acto importante, clausurar las minas ilegales que hay en Chicomucelo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo hizo ahí pues con un operativo de seguridad amplio, donde intervino el Ejército Federal, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Municipal y las personas también de la Profepa y de la Secretaría del Medio Ambiente. Hacemos un llamado, y yo aquí me doy el atrevimiento al gobierno federal, ¿no? De que pues esto que hizo el día de ayer la Profepa, y que lo celebramos y que lo agradecemos, que pudiera contribuir a este desplazamiento forzado que ha habido en Chiapas, que se detuvo en algún sentido, pues parcialmente ahora con la llegada de este gobernador, pero esperemos que esta acción que está tomando la Profepa el día de ayer y que ha dado este comunicado, pues que se mantenga, ¿no? Que no sea parte de una estrategia espectacular, ¿no? Mediática, que señale, ya clausuramos estas minas ilegales, y que después esto sea una provocación, ¿no? Para estos grupos de la delincuencia organizada, y que empiece una situación de violencia mayúscula. Entonces, yo con esto cerraría haciendo ese llamado, no solamente para retomar esta ley de desplazamiento forzado, sino también a un llamado atento al gobierno federal, que esto pues sea ya una situación permanente, que estén ahí estos grupos también con los que se han coordinado este operativo interinstitucional que se desplegó en Chicomucelo a fin de parar esta guerra que muchos también dicen en este territorio en particular de Chicomucelo, esta guerra pues es por el mineral. Muchas gracias. Gracias, Violeta Núñez, por tu lectura, por tus comentarios hacia el informe. Y pues bueno, esta crisis de violencia, crisis humanitaria, en donde actúa pues una diversidad de actores armados, desde criminales hasta sucesores del paramilitarismo, grupos armados que emergen desde las propias comunidades, pues se ha mostrado con la misma agudeza o muy parecida incluso a aquella crisis que se presentó tras el levantamiento armado y la violencia política que emanó del gobierno mexicano para contener el alzamiento pues indígena en el estado de Chiapas. Hoy pues lo estamos viviendo nuevamente en el estado de Chiapas también, y bueno, todo esto está impactando también en torno al fenómeno de la desaparición de personas, y ha vulnerado pues también de manera importante la labor de las personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Para esto, Citlali Hernández, que es activista pues en diversos procesos de movilización y organización social, que también es, bueno, directora de Voces del Territorio,
y desde ahí coordina en México el trabajo de la organización internacional Indigenous People Rights International y es integrante de la Asamblea de Socios de Serapaz, pues nos está acompañando el día de hoy para justamente dar sus comentarios, impresiones de estas problemáticas que estamos viviendo. Adelante, Citlali. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos, especialmente a las compañeras y compañeros de Fraiba por esta oportunidad de compartir este documento. Yo me reconozco como parte de esta generación que surgió, que aprendió de hacer política en el contexto del levantamiento zapatista en los años 90, 2000, y que en ese proceso, pues desde allá y desde la universidad donde me tocó participar, pues siempre nos preguntábamos qué está pasando en Chiapas, cómo entender mejor qué es lo que está pasando, y creo que en ese sentido es importante recuperar la importancia de este informe y de este trabajo que el día de hoy las compañeras y los compañeros nos presentan como un objeto y como un documento que va siendo parte de una historia y de un proceso histórico que va dando cuenta y haciendo testimonio de lo que está ocurriendo en Chiapas y de lo que está ocurriendo en los pueblos indígenas y que va construyendo un mapa histórico de lo que ha venido ocurriendo de esta violencia que se va ejerciendo desde el Estado. Decían el otro día los compañeros, la justicia no viene desde arriba, viene desde abajo. Y ese proceso de justicia implica también la importancia de la recopilación de los procesos testimoniales y de esa manera en la que vamos aprendiendo de lo que está ocurriendo. Y me parece que este documento, que este informe recoge de manera muy importante y muy sistemática y nos va poniendo como un mapa. Hay una historia que cuentan, no sé si la conocen, de 3 ciegos y un elefante, que es cuando ponen a 3 personas ciegas frente a un elefante y a cada quien le toca un pedacito, a alguien le toca una de los costados del elefante, a alguien le toca la cola, a alguien le toca la trompa, y a partir de lo que alcanzan a reconocer con sus manos, van describiendo al elefante. Después de unos minutos les preguntan a los ciegos cómo es el elefante, y cada uno va a ir contando su versión, va a decir, no, pues tiene una cola, así es como una manguera, o es como una gran pared, y pienso que a veces nos pasa lo mismo desde el mundo de los derechos humanos, que somos como esos ciegos que solamente estamos mirando o que estamos conociendo a través de nuestras propias posibilidades un pedazo de ese gran elefante, y creo que este tipo de documentos y este tipo de testimonios nos ayudan a ir construyendo una perspectiva completa, una perspectiva mucho más integral desde lo que está pasando, y me parece que en ese sentido el documento logra de manera muy clara hacer un análisis en primer momento de varios documentos nacionales que van compartiendo el análisis de distintos temas, tanto sobre desplazamiento forzado como los temas de desaparición forzada, temas de personas defensoras, pero al mismo tiempo hacen un recuento en este documento sobre los propios informes de Fraiba y nos ayudan a ir entendiendo el fenómeno que está ocurriendo hoy, no solamente desde el testimonio concreto, que es muy importante, que es esa documentación en terreno, que es como ponerle la lupa al problema e identificar lo que está ocurriendo, sino que también nos ayudan a darle un sentido histórico y una dimensión de carácter nacional en esta reflexión todo el tiempo que hace, ahora diríamos, un zoom in y un zoom out, o sea, como que nos vamos acercando hacia lo más profundo y hacia lo más fuera, que al final nos lleva a estas grandes conclusiones que presentan en el informe, que es entender esta perspectiva histórica y que lo que se está expresando en este informe tiene que ver con causas estructurales y sistémicas, no en un sentido solo de las palabras que están eligiendo para describir una realidad concreta, sino también para entender en un sentido mucho más amplio lo que está pasando. Y creo que esto se vuelve además muy importante en un momento en el que ahora mucha de la información que consumimos viene de las redes sociales, viene de estas pequeñas cápsulas de 30 segundos, de 1 minuto, cuando uno le dedica mucha atención en las redes sociales para conocer, y que es uno de los, por eso es tan importante, yo pienso, no solo como un testimonio histórico de lo que ha venido pasando, sino también que se vuelve una invitación, este informe y otros informes que las organizaciones de derechos humanos hacen, especialmente para quienes trabajamos en el mundo de derechos humanos, y que se vuelven casi que una responsabilidad para leer y no quedarnos solo con ese pedazo del elefante que alcanzamos a tocar con nuestras manos. Y creo que al mismo tiempo
el documento nos ofrece esta posibilidad de leer los testimonios concretos que ahorita ya Violeta nos compartía algunos, que reflejan la crudeza de la violencia que se está viviendo y que creo que no solamente quedarnos con el dato, quedarnos con el porcentaje, sino también poder dar esa bajada a escuchar, leer de manera concreta lo que hicieron con los cuerpos de las personas, lo que se hizo con los territorios y los impactos que eso está teniendo en las vidas, nos ayuda a entender y a describir mejor la violencia y lo que se vive directamente en los territorios. Y creo que también en ese mismo marco podemos entender entonces cuando se dice en un documento de esta naturaleza que lo que se está viviendo es violencia extrema, darle un sentido profundo a las palabras que se están utilizando para no solo tener un elemento que nos ayuda a describir un momento más de una historia que ha sido muy dolorosa, sino entender la manera profunda como esa violencia extrema, que es la forma como los compañeros y las compañeras se refieren en las conclusiones del documento, nos ayuda a entender que lo que se están viviendo son procesos de graves violaciones a los derechos humanos y que además podemos identificarlos con una continuidad en el tiempo, que nos ayudan entonces a entender a qué nos referimos cuando se sostiene una y otra vez que lo que ocurre en México es una situación sistémica de graves violaciones a los derechos humanos. Y bueno, a mí me pidieron que revisara especialmente la parte de personas desaparecidas. Y sobre eso quisiera decir entonces que eso nos ayuda a entender con mayor profundidad lo que está ocurriendo en un marco donde no solamente estamos identificando los temas, personas desaparecidas, desplazamiento forzado, personas defensoras, sino que nos permite entender la profunda interrelación que tienen estas graves violaciones de derechos humanos, pero también la forma que los derechos humanos no se pueden ejercer de manera aislada. Entonces, cuando hablamos efectivamente de desplazamiento forzado, no podemos no hablar entonces también del fenómeno de la desaparición forzada y lo que se está identificando. Y es que nos están compartiendo datos que deberían ser escandalosos en este país. Nos están diciendo las compañeras y compañeros del Fraiba que entre 2019 y 2023 la desaparición forzada en Chiapas aumentó un 358%. Es una locura. También nos están diciendo que hay un proceso en esta tendencia constante que se puede ir identificando de aumento de las desapariciones y nos llaman la atención sobre datos que tendrían que sensibilizarnos a todas y a todos. Nos están diciendo las compañeras y compañeros del Fraiba que la edad más frecuente de desaparición en Chiapas para las mujeres es de 15 años. Esto tendría que estar indignando al país. 15 años es la edad en la que se están llevando a las muchachas y que de este porcentaje el 45% de las personas desaparecidas en Chiapas entonces son personas que niñas, niños, adolescentes o de las infancias. Y esto también se suma a que no solamente es identificar algunos datos que tendrían que ser un escándalo en este país, el problema es que hemos venido, de alguna manera, hemos continuado normalizando la violencia, es decir, hablamos de la desaparición forzada y de pronto no entendemos y de pronto pasan cosas como las que pasaron hace algunos días en las que algunos funcionarios públicos o legisladores pueden pararse y decir, no, es que ya no se violan los derechos humanos en este país y ya no hay desapariciones forzadas. Los compañeras y los compañeros de Fraiba también nos están poniendo en el documento una serie de pendientes institucionales que tienen que ver con las responsabilidades que hoy por hoy el gobierno actual federal, pero también los gobiernos estatales y en este caso el gobierno de Chiapas, tendrían que estar desarrollando para atender este doloroso tema que es el tema de la desaparición forzada. Y es increíble cuando uno identifica todos estos pendientes, pues cómo se atreven a estas alturas ciertas autoridades o ciertos funcionarios o personas con voz pública a sostener que ese es un problema del pasado y que en este momento no está ocurriendo. Creo que es importante reconocer entonces que el delito o la grave violación de derechos humanos de la desaparición forzada es algo que continúa en el tiempo. El periodo de tiempo en el que una persona que ha sido desaparecida
no se ha presentado, se mantiene esa violación de derechos humanos. Y todos esos gobernantes y esas autoridades que han estado con una responsabilidad en ese proceso se vuelven parte de la responsabilidad. Creo que de estos casos, el que nos ayuda a entender mejor lo que esto representa en un proceso histórico y también de justicia, es el caso que nos comparten en el informe del compañero Antonio González Méndez, base de apoyo del EZLN, que recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció en su resolución, en donde sentencian al gobierno mexicano o donde señalan al gobierno mexicano, y también están reconociendo la existencia de una iniciativa muy grave, que es el Plan de Campaña Chiapas 94, que es toda una estrategia del Estado mexicano de contrainsurgencia en Chiapas, que ha tenido además como objetivo a los pueblos indígenas de Chiapas y que de manera sistemática con este tipo de informes se había venido denunciando. En este caso creo que podemos identificar con toda certeza todo lo que ha venido ocurriendo en el proceso. En primera instancia, la lucha y la documentación que desde abajo los pueblos han mantenido para mantener el nombre, entre otros compañeros, el de Antonio González Méndez, pero al mismo tiempo el trabajo sistemático de las organizaciones o los organismos de derechos humanos que han venido trabajando en este proceso de documentación que ha logrado señalar la responsabilidad política de ciertos funcionarios públicos, pero también del Estado mexicano en su conjunto, y decir hoy por hoy que el paramilitarismo es una construcción del Estado mexicano y que si el gobierno actual no interviene atendiendo lo que la misma Corte Interamericana le está diciendo, se vuelve cómplice del mismo fenómeno que existía desde 1994 y que hoy por hoy es la raíz y la causa estructural de muchas de las violencias que se están viviendo en Chiapas. Y el otro tema que me pidieron señalar es el que tiene que ver con las personas defensoras. Y sobre eso creo que es importante señalar algunos elementos que se están planteando. Las compañeras y los compañeros nos comparten casos muy específicos que se refieren, por un lado, yo decía, al derecho a vivir en paz, parafraseando a ya saben quién, que ahorita se me olvidó su nombre, a Víctor Jara, que es el derecho a vivir en paz, pero también en ese proceso también el derecho a la justicia y la forma como el crimen organizado ha venido sancionando con la violencia a aquellas personas que se han atrevido a señalar, denunciar y cuestionar. Y esto en esta parte del documento tiene una cuestión muy fuerte porque nos habla del silenciamiento que va llevando a un testimonio de una de las periodistas, además una compañera periodista en Chiapas que ha compartido su testimonio muchas veces y que no quiero poner palabras en su boca, porque lo que ella dice es: lo que vivimos en Chiapas es una de las peores violencias que al menos yo he vivido a lo largo de más de 20 años de trayectoria periodística. Esto quizá no se pueda poner en cifras, quizá habría que tener otros parámetros de medición de la violencia, pero es indudable que esas condiciones hacen que en Chiapas vivamos uno de los peores momentos en materia de libertad de información y expresión. Y en el mismo documento los compañeros dicen: sin embargo, aunque podemos hablar de una disminución en el caso de las cifras de agresiones a periodistas, esto se debe al creciente silenciamiento más que a una mejora real de la situación. Este fenómeno del silenciamiento que se está señalando en Chiapas es algo que nos debe poner la atención a nivel nacional e internacional, no solamente por lo que implica que, como lo dejan en testimonio en este informe, haya violaciones a los derechos humanos de las personas que defienden derechos humanos de la población LGBTIQ+, de periodistas, de agresiones a las personas que defienden el derecho a migrar. Se habla también de agresiones a quienes están, pues que es el caso del padre Marcelo, que son de sacerdotes, pero especialmente el asesinato ejemplar que ha representado el asesinato de padre Marcelo, un sacerdote tzotzil indígena de Chiapas, que se ha convertido también en su propio asesinato una forma y claramente una estrategia de silenciamiento frente a estas personas que han querido movilizarse en contra de la violencia que se está viviendo de manera sistemática. Pero también las compañeras y los compañeros del Fraiba nos están compartiendo en un párrafo muy chiquito que ellos también están viviendo agresiones como personas defensoras de derechos humanos y que tan solo en la mitad del año pasado sufrieron agresiones directas como parte de este equipo. ¿Qué le dice a este país
cuando organizaciones con la trayectoria política e histórica del Fraiba, que tienen esta solidez del trabajo de documentación, están viviendo agresiones en el mismo contexto en el que acaban de asesinar a Padre Marcelo? ¿Qué le dice al país esto? ¿Qué representan las agresiones contra personas defensoras frente a este escenario? Yo les invito a leer esta parte con atención porque están los nombres de las personas que han sido agredidas, pero más allá de los casos específicos, creo que es importante que podamos analizar las implicaciones sociales y políticas de este tipo de represión de Estado. ¿A qué me refiero con represión de Estado? No estamos viendo ahorita a un gobierno que quizás esté metiendo a la cárcel a los compañeros y compañeras del Fraiba. Sí estamos viendo un gobierno mexicano que está señalando de manera puntual, con testimonios, con descalificaciones, con estigmatizaciones, como dice este documento, no solo al Fraiba, sino a otras organizaciones defensoras de derechos humanos. Pero lo que le está diciendo a este país, esa estrategia, que estamos hablando no solamente de acciones aisladas que están ocurriendo en distintas partes del país, es una estrategia de silenciamiento, es una estrategia de desmovilización para inhibir el ejercicio de los derechos humanos e inhibir la defensa de los derechos humanos. Esta agresión en contra de las personas defensoras no es una agresión solo contra esa persona o contra su familia o incluso contra su comunidad indígena. Es un mensaje a la sociedad en su conjunto. Y como las mismas compañeras y compañeros del Fraiba nos han ayudado a entender, esto no es un fenómeno que podamos decir de hace 5 años, de hace 10 años. Estamos hablando de un problema de carácter histórico, especialmente en la forma como está ocurriendo en Chiapas esta violencia. Y frente a ello, creo que el día de hoy tenemos que decir, recuerdo mucho una frase que dice la compañera Alicia de los Ríos cuando se refiere a la desaparición de su madre. Esto no nos lo hicieron a nosotros, se lo hicieron a un país. Y esto que está ocurriendo hoy, estas agresiones a las defensoras y los defensores de derechos humanos no está ocurriendo en contra de estas personas. Esto está ocurriendo en contra de un país. Y creo que de esa manera tenemos que verlo, no como episodios aislados, sino que tenemos que entenderlo como una estrategia de manera sistemática que está buscando silenciar un problema histórico de raíces profundas y donde algo que también hemos aprendido es que la gente de todas maneras va a seguir organizada, se va a seguir movilizando y creo que ahí vamos a estar más de uno para seguir acompañando esos procesos de lucha y de resistencia. Así es que pues le agradezco mucho a las compañeras y los compañeros de Fraiba por estos 36 años de este trabajo de documentación, de análisis y por todo lo que ha representado no solo para Chiapas, sino para el país entero. Muchas gracias. Gracias, Citlali, por estas reflexiones tan nutridas y pues bueno, también queremos destacar en esta ocasión pues la responsabilidad, las estrategias, los marcos de acción que tanto las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional tienen, ¿no? Para que se multipliquen estos escenarios, esta crisis en el estado de Chiapas y también a través de la participación de Santiago Aguirre, pues bueno, destacar lo que hemos nombrado en el Fraiba como una intención progresiva de la violencia política en Chiapas. Te damos las gracias, Santiago, por estar acá y por tus reflexiones. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Centro Pro, bienvenidas al Centro Pro. Quisiera también dar la bienvenida a la comunidad otomí que nos acompaña, siempre solidarias con las causas en el país. Y quisiera comenzar también agradeciendo mucho a quienes están integrando esta mesa, agradecerle a Violeta su presencia. Frecuentemente interactuamos a través de la pantalla, pero ahora es un gusto poder recibirte en persona. Agradecerle a Citlali, que desde el IPRI hacen un trabajo fundamental en la documentación y visibilización de las luchas de las comunidades y pueblos indígenas de todo el mundo, y recibir y agradecer desde luego también a Carlos y a Dora, y por su conducto saludar a todo el equipo de compañeros y compañeras del Fraiba que hacen un trabajo fundamental en unas condiciones
muy adversas y que puedan recibir a través de ustedes este saludo de reconocimiento al trabajo que se cristaliza en este informe que hoy estamos presentando. Como ya lo han dicho las anteriores intervenciones, estamos ante un reporte que condensa en 160 páginas algunas de las problemáticas más acuciantes del estado de Chiapas. Son 8 capítulos que recorren los dolores más severos que enfrenta este estado de tan rica historia de nuestro país. En particular, el informe hace referencia, ya nos lo decía Violeta, al desplazamiento forzado, puntualizando en la condición de varias comunidades. El mapa que pueden consultar destaca sobre todo la situación de Tila, de Chicomucelo, de Bellavista y de Chenaló. Hay un segundo capítulo sobre personas desaparecidas, ya lo comentó Citlali. Yo en complemento destacaría el desarrollo que hace el Fraiba de la responsabilidad del Estado cuando hay aquiescencia, a partir precisamente de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Antonio González, que es de apenas octubre de 2024, y que nos ayuda a entender cómo y por qué los colectivos de familiares de personas desaparecidas insisten en que en México hay desaparición forzada frente a este negacionismo que hemos visto, como ya Citlali lo decía muy bien en las últimas semanas. Hay un capítulo tercero que habla sobre agresiones a personas defensoras. Ya Citlali nos destacaba el caso del padre Marcelo, que continuó impune, un caso por el que, por cierto, el propio padre Papa Francisco en su momento se pronunció. Y quisiera destacar también, como lo hacía Citlali, que el Fraiba no deja de destacar, si bien lo hace con la humildad que les caracteriza, su propia situación, y queremos resonar sobre ese señalamiento para externar no solo solidaridad, sino la exigencia de que esta organización fundamental para conocer la realidad de Chiapas pueda seguir realizando su labor en condiciones seguras. Y quiero también destacar sobre ese apartado que el Fraiba no deja fuera la exigencia de justicia y verdad por don Antonio Díaz y Ricardo Lagunes Gasca, compañero del Movimiento de Derechos Humanos, cuyo paradero no ha sido esclarecido, que aunque su desaparición ocurrió en Michoacán, el Fraiba, en un ejercicio generoso de memoria, recuerda su paso por Chiapas, su paso por el Fraiba, y sigue exigiendo, como lo hacemos también desde aquí, el esclarecimiento pleno de su paradero y la sanción de los responsables. Después de eso hay un capítulo sobre militarización y Guardia Nacional, sobre el que estaré ahondando. Hay después otro capítulo sobre violencia política, al cual también me referiré. Y hay un sexto capítulo de violencia criminal que ya comentó Violeta, pero haciendo eco de sus palabras, yo no quisiera dejar de invitarles y también hacerlo a las personas, a las muchas personas que están siguiendo en línea esta presentación, a que puedan consultar en particular cómo caracteriza el Fraiba el control territorial criminal, porque el Fraiba es muy claro en hablar de la hibridación que hay entre las estructuras criminales y las estructuras estatales. Esta realidad de que en la niebla de la violencia que hay en México ya no podemos trazar con nitidez la línea que separa a las organizaciones criminales de las estructuras estatales, especialmente las de seguridad y justicia, en este fenómeno que se ha caracterizado como macrocriminalidad. El Fraiba reconstruye esta categoría a partir del trabajo o de trabajos como el de Guillermo Trejo y Sandra Ley, y hace una conceptualización del control territorial que refiere cómo esto se compone de la captura de estructuras civiles organizativas, de la captura de estructuras de poder local, del reclutamiento forzado, de la violencia contra las mujeres, del control de la movilidad, de la restricción de servicios y desabasto, de la imposibilidad de denunciar violaciones a derechos humanos, de las confrontaciones directas y de la actividad extractiva de recursos naturales. Y creo que esta contribución del Fraiba de mirar integralmente el fenómeno del control territorial es uno de los aportes relevantes de este informe.
hay también un 7º capítulo de la guerra contra los pueblos y un 8º capítulo de conclusiones. En particular de los capítulos sobre militarización y violencia política, desde el PRO quisiéramos destacar cómo al hablar de militarización, el Fraiba la entiende en un sentido complejo. Hemos escuchado recientemente que desde el gobierno federal se dice no hay militarización porque la presidenta de la República sigue siendo la comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Informes como en el Fraiba nos ayudan a entender que esto es insuficiente, ¿verdad? Que la militarización incluye al menos 4 aspectos: la asunción de tareas civiles por parte de estructuras castrenses, la mayor presencia de mandos militares en policías y corporaciones civiles, la asimilación de tácticas militares por parte de las corporaciones civiles, algo que vemos de manera nítida en Chiapas a partir del actual gobierno estatal con el Grupo Pacal, y también la forma en que se impregna la formación policial de las doctrinas propiamente militares. Bueno, estos 4 componentes están presentes en Chiapas y así lo denuncia el Fraiba en este capítulo. Y creo que es muy importante que su aproximación a la militarización no se hace desde un análisis abstracto de escritorio, sino desde el registro de los impactos territoriales. Y en eso creo que el Fraiba hace una contribución muy, muy relevante, que, digamos, mira la militarización a la luz de la historia de un territorio, que es el territorio de Chiapas, y por eso el Fraiba habla de remilitarización, porque lo conecta con una historia profunda de los pueblos que ya desde los patrones de respuesta contrainsurgente que Chiapas experimentó de manera aguda a partir de la década de los 90, tiene una historia peculiar en este territorio que el Fraiba recupera. Creo que también es muy relevante destacar que el Fraiba analiza la vinculación entre militarización y pacificación. Y el Fraiba es muy valiente en clarificar y en advertirnos que una pacificación sustentada en la militarización de los territorios es una paz simulada. El Fraiba lo dice con claridad en la solapa del informe cuando afirma que la paz no es el silencio de las armas, que si se reducen los homicidios por un incremento de la presencia castrense, por supuestas y presuntas treguas entre los grupos macrocriminales, por atemorizar a quienes se movilizan en los territorios, lo que vemos no es reconstrucción del tejido social. Lo que vemos ahí, cuando esa es la pacificación que se ofrece, es, lo dice el Fraiba, una paz simulada sobre la cual nos advierten, creo yo, con mucha valentía. Y esto conecta con el apartado sobre violencia macrocriminal, que pienso es muy importante también en su relación con el apartado de progresiva violencia política. El Fraiba registra pues al menos 8 homicidios en el último ciclo electoral y nos pone énfasis en cómo cuando en México se empieza a hablar de que puede haber erosión democrática por algunas de las reformas recientes, esta visión está incompleta si no se considera también dentro del fenómeno de la erosión democrática el progresivo poder de las organizaciones macrocriminales para distorsionar los procesos electorales corrientes del país. Y creo que en eso el Fraiba hace un énfasis que es muy importante escuchar en estos momentos. Cuando por la vía de la violencia las organizaciones macrocriminales irrumpen en los procesos electorales y pueden determinar qué candidatos no se presentan, qué candidatos sí se presentan y qué candidatos ganan, lo que ahí tenemos ya no es democracia. Y eso es lo que el Fraiba nos está alertando en este capítulo en lo específico.
No quisiera extenderme más para poder pasar a las siguientes intervenciones y sobre todo al diálogo, pero quisiera concluir señalando que el informe logra lo que el título promete. El título de este informe, como ustedes lo pueden ver, es Chiapas en la espiral de la violencia armada y criminal. Y efectivamente, lo que el reporte del FRAIBA nos muestra en este año es una población que está inerme entre la violencia generada por actores criminales, la violencia generada por el Estado, en una región donde además la línea entre uno y otro actor ya no es nítida. Hay una hibridación, que es lo que el FRAIBA está alertando en este informe. Pero creo que también el FRAIBA es muy claro en enfatizar que aún en esos territorios hay resistencia, hay luchas por la vida, hay esperanza, hay resistencias que se tejen, y de eso va también la conclusión del informe del FRAIBA. Y de eso va, y con esto quisiera cerrar, creo, la historia de esta organización que por más ya de 7 lustros ha sido ejemplar en el acompañamiento a los pueblos. El FRAIBA tiene un estilo, una idiosincrasia y un estilo particular, y no les gusta hablar de ellos y de ellas mismas, ponen por delante la lucha de los pueblos. Pero creo que en un contexto donde empezamos a ver que en México voces que antes eran críticas ya no lo son, causas que eran antes acompañadas más, si no mayoritariamente, al menos con una presencia social más robusta, hoy no lo son tanto. Creo que sí debemos destacar la valía del FRAIBA por sí mismo, de que exista una organización en Chiapas que no ha caído en esta tentación de modular su voz crítica, porque sabe que desde los territorios conceder a eso es dejar de dar el servicio valioso que requieren los pueblos, las comunidades y las víctimas. Entonces también al presentar este informe queremos desde el Centro PRO celebrar al FRAIBA, celebrar que existe el FRAIBA, exigir respeto a su labor. En este informe podrán ver cómo cuando hay descalificaciones desde tribunas de poder público, después estas se replican por los medios locales para deslegitimar el trabajo serio de las voces críticas como la que el FRAIBA representa. Y por eso quisiera cerrar este breve comentario destacando la labor del FRAIBA ya por más de 3 décadas, saludando a su equipo, exigiendo condiciones seguras para su labor e invitando a todos y todas a consultar a este informe. Ya Citla lo decía, en tiempos donde todo es discutir las nuevas narrativas, en tiempos donde todo es lo inmediato, lo momentáneo, en tiempos donde además desde lo público se cierran a escuchar los planteos de quienes documentan la persistencia y la violencia, es fácil preguntarnos para qué sirven los informes que se elaboran desde la sociedad civil, desde los organismos de derechos humanos. Pero creo que Citla daba en la clave cuando decía, sirven también para construir la historia de las memorias de resistencia, de las luchas, y para que cuando miremos atrás y nos preguntábamos qué hacíamos cuando la violencia que antes veíamos solo en el norte del país se extendió como un cáncer hacia el sur-sureste, podamos contestar, pues hacíamos eco de quienes la denunciaban como el FRAIBA y de quienes al hacerlo construían esperanza y caminos de alternativas posibles para este México adolorido que todavía necesita cambiar. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras del FRAIBA. Gracias, Santiago. Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Y efectivamente, pues a pesar de todo este ambiente de violencia, de toda esta crisis humanitaria, pues está la potencia de la esperanza y de la resistencia de los pueblos que luchan por la vida, que luchan por la autonomía. Y para estas ventanas de esperanza, de luz, que pues también iluminan el camino, le dejo la palabra a nuestra directora del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, Dora Roblero, para que nos comparta pues esta palabra de esperanza y de resistencia desde los pueblos. Muy buenas tardes y pues quiero empezar agradeciendo la participación, agradeciendo que
las personas que están aquí y que están también en línea y que nos están siguiendo puedan darse la oportunidad de ser parte de esta parte de la historia, ¿no? Este es un momento también histórico y también en el marco de la esperanza, también es un espacio de esperanza en la que más voces hablan, más voces cuentan lo que realmente está pasando en las comunidades de Chiapas. Y en ese sentido también desde el FRAIBA reconocemos y dedicamos también este informe a todas las comunidades y los pueblos que acompañamos, a todas las comunidades autónomas y que bueno, su lucha, su organización, su fuerza, su luz de todos los días hace pues que nos den también esperanzas a seguir trabajando y hacer lo que nos toca desde el FRAIBA. Y en ese sentido, creo que es muy sano reconocer que hay esperanza. Si bien estamos muy lejos de llegar a lo que sueñan los pueblos, de tener una vida plena, una vida digna, como la llaman, también hay muchas luces en el camino. Esta es una de ellas, ¿no? Nosotras queremos desde el FRAIBA también decir que y reconocer toda la lucha de los pueblos. El mismo informe del FRAIBA es una luz porque es la voz de los pueblos, no es la voz del FRAIBA. Nosotros recabamos los testimonios, documentamos, pero son ellas y ellos que nos cuentan lo que realmente están viviendo, lo que realmente está pasando en los pueblos y que no se está diciendo, y que al contrario más bien se está negando, se está ocultando, y que estos pueblos siguen viviendo en esa opresión y en esa explotación de hace muchos años, como bien lo mencionaban mis compañeras que acaban de narrar y de contar los capítulos del FRAIBA, y decir que también este no es toda la historia, ¿no? Este es una sola parte de la historia, porque toda la historia, quizás más fuerte y más atroz y más triste, está en los pueblos, está en las comunidades, porque este informe se hace con las condiciones que pudimos hacerlo, con las voces que se acercaron a intentar decir lo que está pasando, porque hay muchas voces que todavía no, y que es muy respetable porque está de por medio su vida, pero que esta palabra que recabamos, que documentamos desde el FRAIBA, es una muestra de todo lo que está pasando, y que ahí Violeta decía, es que perdón por empezar con tantas cifras y con tantos números, pero no son tantos. Ojalá fueran todos, pero no son todos, porque seguramente se quedaron atrás más desaparecidas y desaparecidos, seguramente se quedaron atrás más personas asesinadas que no están contadas aquí y que no existen tampoco en ninguna cifra. Quizás también se nos quedaron más personas que siguen luchando por buscar a sus familiares, ¿no? Todo el tema de desplazamiento forzado que aquí intentamos recabar una información, tampoco es toda, no tenemos aquí a todas las personas desplazadas y desplazados. Y una de las cosas que queremos decir en el tema de desplazamiento forzado es que nos preocupa mucho que estas personas desplazadas y desplazados que llegan a, pues con un grito de dolor al FRAIBA, con un grito también de querer ser escuchadas y escuchados, también nos dicen y nos cuentan pues que ahora la situación es que pues el Estado dice, no, pues ya pueden regresar, ya hay condiciones de paz para que vuelvan, ¿no? ¿Y qué están contando los pueblos? No es que hayan estas condiciones, sino que los pueblos quieren regresar porque no encontraron una respuesta, no encontraron quien los abrazara, quien los escuchara, dónde tuvieron que ir. Y ahora una situación que se vive es que estos desplazados, al volver, ahora tienen que pagar una cuota, una multa por haberse ido de su casa,
sin que esto se vea que ellos no se fueron por gusto, ni se fueron por una situación fácil, se fueron por una guerra. Y ahora tienen que volver, y para volver tienen que pagar una multa de 100,000 pesos. 100,000 pesos es lo que está cobrando los ejidatarios, por lo tanto el gobierno está permitiendo, y por eso es que el FRAIBA señala y quiere dejar a través de este informe esta huella, pero también esta preocupación de cómo las autoridades van por el mundo diciendo que todo está bien, visitando los lugares turísticos de Chiapas, cuando la verdad está detrás. Los pueblos están diciendo, ahora estamos viviendo una guerra silenciada, porque todo se quiere tapar, todo quiere construirse en una burbuja de felicidad, cuando eso no es cierto. Y que invitar a que el turismo vuelva en unas condiciones que ni siquiera las comunidades pueden volver a sus pueblos. Y en este sentido, queremos decir que hay esfuerzos que se están dando en Chiapas, las mismas comunidades, los mismos pueblos que se están unidos, que se están organizando, que están protestando en contra de la carretera San Cristóbal Palenque, que se están oponiendo a que las minas sigan siendo explotadas, destruidas, a que están buscando a sus desaparecidas y desaparecidos, a que están queriendo sacar y curar de alguna manera el dolor de haber perdido a su familia, a sus vecinos, vecinas, que muchas de ellas ya ni siquiera saben en dónde están. Y en ese sentido, el FRAIBA queremos reconocer ese esfuerzo, porque a pesar de toda esta situación que se narra, las comunidades se están organizando, las comunidades siguen viendo que todavía es posible seguir construyendo esta vida digna, es posible seguir construyendo caminos de paz, y para eso lo están haciendo, y tenemos esfuerzos desde las comunidades de base que están preocupados, y que se organizan, y que cada vez que les visitamos desde el FRAIBA, pues siempre nos animan a decir, hay esperanza para seguir, hay muchas cosas que podemos hacer, todavía tenemos la fuerza, la salud para resistir, para manifestarnos. Entonces, este informe también es ese grito de esperanza, ¿no?, que ellos están poniendo en esta parte de la historia que estamos contando el día de hoy, y que es historia de, como bien decían, de hace muchísimos años. Tenemos, por un lado, articulaciones que se dan a través de organizaciones que nos acompañan, al FRAIBA en particular, y que a través de estas articulaciones, de este acompañamiento, se manifiesta también en el que nosotras y nosotros podamos acompañar y caminar con las comunidades del Estado. Existe también las visitas que hacen a recorrer el territorio de las comunidades, que no necesariamente son este recorrido turístico que está haciendo el gobernador, sino a preocuparse porque lo que realmente está pasando en las comunidades de Chiapas, lo que ahí se está viviendo. Entonces, tenemos ahí como subtítulo de estas conclusiones: en los ríos subterráneos los senderos de la libertad siempre se encuentran. Y creo que ese es el mensaje y es la esperanza desde los pueblos, que siempre la fuerza, la organización hace que siempre nos encontremos, que siempre estemos ahí presentes, con una voz, con un interés. Y es así como desde el FRAIBA queremos reconocer algunos esfuerzos que hay de articulación en esta búsqueda de una vida digna, de la defensa de la vida, y queremos a través de esto mencionar pues al espacio de Quinal, de Tlamalil, Quinal, que es un espacio que intenta construir la paz y que intenta articular otras organizaciones. Está el Movimiento de la Defensa de la Vida, que también es otro esfuerzo de esperanza.
tenemos el gobierno comunitario de Chilón, que también por ahí lo hemos leído, hemos escuchado de este gran esfuerzo que está haciendo toda esta zona al norte del estado por querer seguir caminando y haciendo escuchar su voz. Tenemos también a los Zoques en la defensa de la vida, tenemos todo el tema de las autonomías zapatistas, que acabamos de terminar unas actividades que a través del arte también muestran esta esperanza de que todavía están ahí, de que todavía podemos hacer muchas cosas. Y así podemos contar muchas luces que se ven en el horizonte, a veces muy lejos, a veces cerca, pero que están ahí y que nosotras y nosotros que estamos aquí, lo que nos están escuchando, y a los espacios que podamos hacer llegar este informe, pues también serán parte de esta esperanza, en donde quizás no podríamos nombrar a todas, a todos, pero sí que reconocemos que hay una preocupación, que hay un interés por seguir construyendo y por seguir sembrando y cuidando la casa común. La defensa de la madre la madre tierra y el territorio, que es un tema que también nosotras queremos también decir que hay una gran destrucción, pero no quedarnos en eso, sino quedarnos en la esperanza de que la gente sigue rezando, sigue ayunando, sigue caminando, sigue luchando, y eso es lo que le da vida a esta resistencia y a este cuidado de la madre tierra y el territorio. Y con esto queremos decir que la vida digna a la que tenemos derecho todas y todas las personas, todas y todos, es una obligación y es un derecho y es una responsabilidad de todas y de todos, de construirla, de buscarla, de enriquecerla, de fortalecerla. Y en ese sentido, sí queremos, creo que la narración y lo que compartieron Santiago, Citlali, Violeta, retoman y hacen un énfasis en la necesidad de poder seguir construyendo esta vida digna, de seguir soñándola. Y para eso, pues los pueblos nos invitan muy bien, y siempre hay que una peregrinación, que un ayuno, que una oración, que la festividad de un aniversario. Eso es lo que sigue animando y acompañando a las comunidades, y desde ahí también se nutre el Fraiba, desde ahí también hace que esto que plasmamos en el informe tenga también un sentido de esperanza, de no creer que todo está perdido, sino que esto contribuye a tantas luchas, contribuye a tantas personas que siguen sufriendo, que siguen estando desaparecidas, que no sabemos dónde están, y que este es un pequeño acercamiento, un pequeño grito, una preocupación que queremos dejar, pero no solo, sino la esperanza de que estamos aquí y de que podemos hacer muchas cosas, y que invitamos a leerlo, invitamos a entenderlo, porque si leemos los capítulos podríamos darnos cuenta de muchas más cosas que quizás desde el Fraiba no pudimos plasmar nosotras y nosotros, y que se da a que podamos hacer nuestros propios análisis de cuando hablamos de este periodo tan atroz y de esta situación violenta que se está viviendo en Chiapas. Es solamente un reflejo de lo que se vive en México, porque es en todos los estados. Y desde ahí, pues muchísimas gracias por estar aquí y por ser parte de este informe. Gracias, Dora, por tus palabras. Queremos ahora abrir un espacio para el intercambio, para el diálogo, preguntas, respuestas, no sin antes también agradecer a todas quienes nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo, que no son pocas, y no me gustaría
mencionar todos los comentarios porque pues ya hasta se recortaron y no quiero dejar a nadie afuera, pero bueno, muchas gracias por estar al pendiente de nuestras plataformas y de esta transmisión en vivo de la presentación del informe Fraiba. Bueno, si alguien de las presentes y también de quienes están en la transmisión nos quieren dejar su pregunta en la caja de comentarios, pues acá la vamos a atender y el compañero Andrea aquí en el auditorio les hará llegar el micrófono. Ernesto, adelante. Uno, dos, tres, ahí está. Bueno, en principio, gracias Ernesto Ledesma de Rompeviento TV, gracias Fraiba que están acá, gracias al PRO también. Y bueno, serían dos preguntas. En lo que toca a las y los desplazados de la zona Altos, Norte, Selva, ¿cuántos desplazados tienen registro en la actualidad de los que se puedan contar? Si el Fraiba tiene, en el informe viene algún dato en ese sentido. Dos, también si hay una atención por parte del gobierno estatal o federal a las y los desplazados. Y una tercera y última sería qué impactos está habiendo para bien o para mal, según sea el caso de la Fuerza Pacal en el estado de Chiapas con el gobernador Eduardo Ramírez. ¿Alguien más? Le juntamos un par de preguntas más y respondemos. ¿No? Okay. Bueno, muy buenas preguntas, Ernesto, gracias. En esta nueva etapa de gobierno de Eduardo Ramírez ha sido complicada para el Fraiba acercarse, no hemos tenido un acercamiento ni del Fraiba hacia ellos ni de ellos hacia nosotras, ¿no? Más bien estamos esperando que el gobierno voltee a ver a los desplazados y desplazadas y que se interese por querer saber cómo atenderlos. Nosotras desde el Fraiba seguimos documentando en la medida que se puede esta cifra de la que tú preguntas. Nosotras tenemos una cifra que, como decía al inicio, no son todas ni todos, ¿no? Porque sabemos que hay muchos desplazados que pues todavía están amenazados, que tienen miedo de poder expresar, de poder hablar. Y por lo tanto decimos que no son todas y todos. Marcamos una cifra de 1,580 más o menos, pero que esta es, digamos, una cifra desde lo que nosotras vemos, pues corta, ¿no? O que todavía están, digamos, como pendientes muchas personas más que están en esta situación de desplazamiento. Desde el Fraiba no vemos que se estén atendiendo, y también las comunidades, los pueblos, las personas mismas desplazadas que se han acercado al Fraiba no han recibido ningún tipo de ayuda, de acompañamiento, ¿no? Y están pues en esta situación en la que dicen, pues nos regresamos porque ya no podemos sostener donde estamos. Por lo menos si regresamos podíamos sembrar nuestro maíz, nuestro frijol, regresar a nuestra casa, no pagar renta, no estar en un lugar desconocido en donde nos cuesta a los pueblos originarios poder tener una vida, ¿no? Pero se encuentran con esta situación
que está permitiendo el gobierno de cobrar estas grandes multas, porque sabemos que los desplazados se fueron sin nada, sabemos que abandonaron sus casas, ni siquiera ellos mismos saben si todavía están ahí, si no ha sido ocupado, ¿no? Y pues no, ellos manifiestan, no hay condiciones de regresar, pero no nos queda de otra, ¿no? Tenemos que volver porque queremos saber si todavía están ahí, pues nuestras cosas que dejamos, ¿no? Pero que el gobierno, digamos, esté generando condiciones para el retorno, por lo menos de lo que va del gobierno de Eduardo Ramírez, bueno, en el anterior ya sabrán que ni siquiera lo aceptó, ni siquiera lo vio, ¿no? Pero de este nuevo gobierno no hemos visto que por lo menos intente voltearlos a ver y como decir cómo solucionar este fenómeno de desplazamiento forzado, de atenderlo, ¿no? Sí, y bueno, también agregar en torno a, pues, a la actual estrategia de seguridad del gobierno estatal, decir que está basada en una estrategia de concertación entre grupos criminales que garanticen, pues como ha dicho el propio pueblo creyente en el estado, una paz simulada. En este sentido es que pues están haciendo rehaciendo pactos con la criminalidad, y ahí hay que ser muy claros en que son pactos muy temporales, muy efímeros, que si no se atienden las causas de las desigualdades y la violencia, pues bueno, o si no se desarticulan los grupos armados criminales, o la diversificación o diversos grupos armados que actúan en el Estado, pues nunca vamos a lograr ir más allá de este silencio de las armas, ¿no? En medio de una paz simulada, ¿no? En torno a la Fuerza de Reacción Inmediata, PACAL, que pues es una de las principales características de la actual estrategia de seguridad, decir que en medio de mensajes de cero impunidad o cero corrupción, pues está fortaleciendo también un estado policíaco militar a través de estos grupos especiales como las FRIP, y que pues bueno, a pesar de ser de reciente creación y de haber entrado en operaciones hace pocos meses, pues ya cuenta con denuncias por violaciones a derechos humanos y detenciones arbitrarias cometidas en contra de la población, ¿no? Además, bueno, están estos presuntos señalamientos de colusión con grupos de la delincuencia organizada, e incluso se han cesado algunos de los submandos de la Fuerza de Reacción Inmediata, que bueno, apunta a una preocupación importante por parte del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en torno a las violaciones de derechos humanos cometidas por estos pues fuerzas de seguridad, ¿no? Y bueno, complementar en torno al tema del desplazamiento forzado, decir que no hay una estrategia de retorno seguro desde que se presentaban en el año 2021, 2022 e incluso 2023 eventos de desplazamiento masivo de personas en la región frontera sierra. Pues bueno, la principal reacción del gobierno federal, sobre todo en colaboración con el gobierno estatal, era el retorno a pesar de no haber las condiciones de seguridad, ¿no? Entonces hoy se está repitiendo esa historia porque de nuevo la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno federal, impulsada por el gobierno estatal, perdón, y respaldada por el gobierno federal, pues no está apuntando a desmantelamiento ni desarticulación de los grupos criminales en el estado, ¿no? Y bueno, esto en Chiapas ya tenemos historia. El FRAIVA ha venido documentando de manera pues importante y sistemática durante estas décadas cómo el manto de impunidad que cubrió a los grupos paramilitares
que generaron gran violencia en la década de los 90, pues siguen, nunca fueron desarticulados ni judicializados, permanecieron en las comunidades y hoy forman parte de uno de los elementos que están siendo o que están generando pues una violencia importante en el estado de Chiapas, ¿no? Esto es uno de los riesgos que se corre con la actual estrategia de seguridad, que no va a la raíz de las causas, sino que se está atendiendo de manera superficial. En este sentido, pues la reactivación de la violencia y las alianzas efímeras y frágiles entre grupos criminales y gobiernos, pues bueno, esta violencia se puede reactivar en cualquier momento y podemos estar en medio de una paz en narca que se puede romper, pues bueno, de un momento a otro, ¿no? Ahí nada más precisar el dato de personas desplazadas, 15,780 tenemos en el Fraiba documentadas. Sí. Y que bueno, esta cifra no es mínima, ¿no? Que se presenta solamente en el año 2023 y la mitad del 2024, o sea, en un año y medio, y decir que estas 15,780 personas, pues prácticamente se multiplicaron en el último año y medio. En el informe Chiapas, un desastre, nosotros hablábamos que en el estado de Chiapas, desde el año 2010 hasta el año 2022, había alrededor de 16,000 personas en situación de desplazamiento forzado, ¿no? O sea, en 10 años, en un año y medio se presentó prácticamente el mismo número de víctimas de personas en torno al desplazamiento forzado, lo que nos parece pues un dato muy importante, además muy grave, ¿no? Y bueno, son datos también equiparables al conflicto armado interno que se presentó tras el levantamiento armado del EZLN en los 90. Entonces estamos hablando de un verdadero conflicto que, pues bueno, se está dando nuevamente respuestas como en los 90, a través de la militarización, a través de planes de securitización, ¿no? Que pues genera de nueva cuenta graves violaciones a los derechos humanos y pues en medio de una población que ha sido sometida a violencia y al terror y que no cuenta con herramientas de acceso a la justicia, ya sea sobre todo por falta de confianza frente a las instituciones, pero también por un nulo trabajo o también colusión de las fiscalías y los ministerios públicos con estos grupos criminales, ¿no? No sé si por ahí algún otro comentario, pregunta que tengan para la mesa. En nuestra transmisión en vivo, pues bueno, no hay ninguna pregunta. Si no, pues, ¿alguien más quiere agregar acá? Estaríamos cerrando pues esta presentación de nuestro informe Chiapas en la espiral de la violencia armada y criminal desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Les agradecemos mucho su presencia esta mañana ya tarde y también a quienes nos estuvieron siguiendo a través de la transmisión en vivo. Muchas gracias.